buenos días para todos nuestros queridos oyentes que a esta hora se encuentran conectados con www.alegriaygozo.com, también a través de nuestras emisoras comunitarias Ecos de la Buena Noticia y El Esplendor de la Verdad. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Les vamos a dar nuestro WhatsApp oficial para todos los hermanos que quieran comunicarse con nosotros y enviar sus preguntas sobre el tema de hoy. 312-698-4579. 312-698-4579, nuestra línea oficial para que puedas comunicarte con nosotros. Sin más preámbulos, vamos a darle paso al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros. Padre, buenos días. Muy buenos días, Henry, y a todos los oyentes que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Sin más, vamos a iniciar con una oración, como siempre, colocándonos en las manos del Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como ya habíamos dicho la vez pasada, o como terminamos el programa el jueves pasado, vamos hoy a tratar de darle una conclusión más digamos como más exacta a este tema del sacerdocio. No lo habíamos terminado este capítulo 10 de la carta a los Hebreos, y vamos a continuar por allí en el versículo 26 en adelante, creo. Vamos a del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Por allí donde está la cintica, por allí. Vamos a ir como cerrando este tema. No quiero pasar desapercibido estos puntos que nos parecen fundamentales de cara a aquellas personas que denigran, que blasfeman, que critican, que censuran, que están en contra de la Sagrada Eucaristía, que están en contra del sacerdocio. Vamos a leer este final del capítulo para que ustedes noten que en la Sagrada Escritura también está escrito de a qué le sucederá a aquellos que están en contra y que blasfeman y que profanan la Eucaristía. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Imagínense, si pecaran después de haber recibido este conocimiento, y aunque no hubiesen recibido el conocimiento, pero de todas maneras por fuerza mayor o por el entorno en que rodea estas sagradas especies, la gente se da cuenta que eso es sagrado. Y aún así, después de conocer esto, pecaran, siga. De haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda sacrificio por los pecados. Es decir, ya no se puede celebrar por los pecados porque se ha obstinado el corazón, se ha cerrado la mente, están duros de cerviz. Y por más que se les predique, por más que se les diga y por más que se les hable de la verdad, no lo van a entender. Siga. Sino una horrenda expectación de juicio. Bueno, pues entonces aquí viene que ya no es ni la iglesia, no es ni el papa, no es ni el obispo, ni es el sacerdote el que va a dar su merecido, el que va a dar el premio o el castigo. Vamos a ver quién es. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Del hervor de fuego que va a devorar a aquellos adversarios. Estamos leyendo la Sagrada Escritura de ellos, la Reina Valera. Y allí dice, el hervor de fuego para aquellos que no creen en el infierno, que no creen en el purgatorio. Tendrán que pagar eso, lo pagarán. Aquellos que han hablado mal, han denigrado, han profanado la Eucaristía,
van a recibir su premio, van a recibir su merecido, van a recibir una consecuencia de lo que han vivido, de lo que han hecho. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Imagínense ustedes, en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que el que violaba la ley de Moisés moriría. Y estamos hablando desde el capítulo, de este capítulo 10, el versículo 1 dice que esa ley era sombra de los bienes reales. Eran sombra. Si el que violaba esa ley, que era una sombra, recibía muerte, recibía castigo, recibía un merecido sacrificio por el fuego, ¿cómo? Siga. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Siga. Que merecerá el que pisoteare. El que pisoteare. Aquí quiero colocar el énfasis. Otra vez, repita. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Cuánto mayor castigo va a recibir, como ya lo hemos dicho, cuánto mayor castigo va a recibir aquella persona? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare? El que pisotee, el que denigre, el que blasfeme, el que critique, el que profane. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda. Y tuviere por inmunda. La sangre del pacto. La sangre del nuevo pacto, de ese pacto que Jesucristo les dejó como herencia a los discípulos. Es el nuevo pacto, esa nueva alianza. Es el nuevo que Jesucristo mismo les dice, haced esto. El que denigre, blasfeme o profane, lo que le sucede. Siga. En la cual fue santificado. En la cual fuimos santificados, como ya lo había dicho en el versículo 10. Lea si quiere el versículo 10, el versículo 10 de ese mismo capítulo. En esa voluntad somos... En esa voluntad, o sea, no en la voluntad, como ya habíamos dicho, no es la voluntad de la iglesia, no es la voluntad del papa, no es la voluntad de un cura, de un obispo, no señor, en la voluntad de Dios. Venimos hablando en la voluntad de Dios. Siga. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Santificados mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda. ¿Y esa ofrenda cuál es? Del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Ahora sí, siga ya adelante. Para que vean ustedes que ¿qué le sucederá a aquel que hable, que blasfeme, que critique, que censure, que profane la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Un horrendo sacrificio y un horrendo castigo. Siga. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo. Entonces, paren la oreja, afinen el oído, porque no es la iglesia, no es el padre Miguel Ángel, no es el padre Julano de Tal, no es el obispo Julano de Tal, no es el papa, no. Oigan, ¿quién es? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dice el Señor, dice Dios, dice Jesucristo, dice Dios, daré el pago a aquella persona que se ha portado de esa manera, a aquella persona que ha blasfemado, a aquella persona que ha pisoteado. ¿Cómo quedan nuestros hermanos separados? Nuestros hermanos protestantes, como quisieran que algunos escucharan esto, leyeran, ellos que se dicen tan bíblicos, ellos que se dicen que estudian la Sagrada Escritura, pero ¿qué es lo que estudian? ¿Qué tipo de Sagrada Escritura es que estudian? Y nosotros estamos leyendo la Reina Valera, la Biblia de ellos, la estamos leyendo, y pongo a leer a otro, para que no vayan a decir que es que yo invento. Allí está escrito, ellos recibirán un premio merecido por eso que han cometido, por ese horrendo pecado, por esa horrenda blasfemia que han hecho sobre la Eucaristía y sobre los sacerdotes. Siga.
Yo daré el pago, dice el Señor. Yo daré el pago. Ya no lo va a dar la iglesia, como ya dije, sino lo va a dar Dios. Siga. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo por ahí 31, ¿ya leíste 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios ¡Ay, vivo. Señor mío Jesucristo! Ojalá nuestros hermanos protestantes leyeran esto. Ojalá que leyeran este pedacito, al menos este pedacito que lo lean. Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31. Repite el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Ay, Señor mío Jesucristo! Horrenda cosa es caer en manos del Señor, en manos de Dios. De Él es la venganza y el premio. Él da la muerte y la vida. Él es el dueño de la muerte y la vida, y se la da al que quiere. Y al que no se la merece, no se la puede dar. Y por eso el que blasfeme, el que critique y pisotee al Hijo de Dios, a la Eucaristía, pues está pisoteando a Dios. Y ahí recibe su merecido. Ahora, vamos a pasar a un texto que ya vamos a ir conectando, como dejando ya concluido este tema del sacerdocio, pero vamos de alguna manera tangencialmente, vamos a continuar con él. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 44. Allí está narrando la curación de un leproso. Porque hoy vamos a abrir el tema, lo vamos a abrir porque Jesús, vamos a responder durante este giro de temas, vamos a responder por qué Jesucristo curó a los enfermos. Porque yo ahora les voy a sembrar de alguna manera una confusión. Pero para que ustedes noten la importancia de la curación que hace Jesucristo a los enfermos. Vamos a escuchar lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 44, donde aparece la narración de la curación de un leproso. ¿Y a dónde envía Jesucristo al leproso? Vamos a ver a dónde lo envía. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada. No le cuentes a nadie que ha sido curado, que ha sido liberado de esta enfermedad. No cuente. Sino ve. Sino aquello. Vamos a ver a quién es. No le cuente a nadie. Solamente a uno le tienes que contar, a unos. Muéstrate al sacerdote. Al sacerdote. Muéstrate al sacerdote. No le está diciendo que se muestre ante un pastor, frente a un predicador, frente a un superapóstol o a un superintendente. No, le está diciendo: muéstrese al sacerdote. Entonces, los que allí reciben una sanación, reciben una curación, en aquellos hermanos protestantes que dicen que son curados, que son liberados, que son sanados de una enfermedad, ¿ante quién se presenta? El Evangelio está diciendo que debe presentarse ante el sacerdote, no ante un pastor o demás. Siga. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Bueno, y hay que cumplir de alguna manera con lo que mandaba Moisés. Obviamente estamos hablando prácticamente antes de Jesucristo. Jesucristo, pues, invitaba y les decía a todos que de alguna manera había que cumplir esa ley, esa norma. La ley judía, porque ellos eran judíos. Este leproso era judío y como judío tenía que cumplir las leyes judías. Otro texto en ese mismo sentido, Lucas capítulo 17, versículo 14. Ustedes recuerdan, se los voy a narrar así muy rápidamente. Lucas está narrando el episodio de la curación de 10 leprosos que se pararon a distancia, porque el leproso se consideraba
contaminado. Y la lepra era una enfermedad, se consideraba una enfermedad contaminante. Entonces ellos no se podían acercar a las otras personas. De suyo, ellos llevaban una campanita, un sonajero, para que contar que ellos tenían lepra y que nadie se les podía acercar. Eran segregados, marginados, eran apartados de la sociedad. Y por eso eran muy pobres, por eso sufrían mucho, porque todo el mundo los apartaba y todo el mundo los ignoraba. Y además con ese sonajero, pues con mayor razón. Entonces ellos se pararon a distancia y le pedían al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo les dijo, ¿qué les dijo en el versículo 14? Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Mostrados a los sacerdotes. No le está diciendo mostraos ante los pastores, mostraos ante los superintendentes, o mostraos ante el predicador, o ante aquella persona líder que vaya en el culto. No, no le dice. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice eso. Aquí está diciendo mostraos ante el sacerdote, ante los sacerdotes. Entonces, ¿qué harán aquellos? ¿Qué harán los que son curados? ¿Ante quién se presentarán? Si la palabra dice que se muestre ante el sacerdote y no quieren ver al sacerdote y denigran del sacerdote, blasfeman del sacerdote y de lo que hace el sacerdote, entonces ¿cómo cumplirán esta palabra? Ellos que se dicen muy bíblicos están cumpliendo con la palabra de Dios. No cumplen la Sagrada Escritura, cumplen unos pedacitos, por allí unos textos mutilados, pero no cumplen como realmente la palabra de Dios lo manda y lo pide. Por eso, ¿ya terminó ahí? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, fueron curados, ahí está. Miren cómo presentarse ante el sacerdote confirma el milagro. Confirmar el milagro es a través del sacerdote. Dios, a través del sacerdote, confirma un milagro, confirma una curación. No es el sacerdote el que cura, no son las manos del Papa, no son las manos de un obispo, no son las manos de un sacerdote, no, es Jesucristo. Pero la mano del sacerdote, pero la presencia del sacerdote, pero la presencia de un obispo o del Papa confirma el milagro y confirma el poder de Dios sobre esa persona. Lo confirma. No soy yo el que curo, porque muchas personas, después de yo haberlas visitado personalmente, después de haberles impuesto las manos, después de haber hecho una oración sobre un enfermo, se las puedo mostrar. Hay personas que se han recuperado, se han sanado, han recuperado su salud, pero yo no puedo decir que soy yo. No, es Dios que confirma esa sanación a través del sacerdote, a través de los sacerdotes. Muy bien, ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a entrar en el tema que quiero empezar, un giro de explicación, cómo es de importante saber dos cosas frente a la enfermedad. Hay una enfermedad que es espiritual y otra enfermedad que es física. En la Sagrada Escritura aparecen las dos curaciones. Y vamos nuevamente a leer Marcos capítulo 1, versículo, ahora lo vamos a leer desde el versículo 40. Ya lo leímos en el versículo 44 cuando termina allí, pero lo vamos a leer desde el comienzo. Vamos a leerlo desde el versículo 40, de donde empieza. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Quedó limpio. Bien, vamos a volverlo a leer despacitico y vamos y con base en este texto vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿por qué Jesucristo curó
al leproso? ¿Por qué curó a este leproso? Vuelve y empiece. Vino a él un leproso. Vino a él un leproso, una persona que estaba llena de lepra. Muy bien, siga. Rogándole. Rogándole. ¿Qué significa rogándole? En la Sagrada Escritura las palabras tienen mucha fuerza, tienen mucha profundidad, tienen mucho significado. Las palabras no están colocadas como cuando usted escribe una carta a un familiar y la coloca de una manera así rápida o espontánea. No, las palabras aquí están milimétricamente colocadas. Rogar, ¿qué significa? Que el leproso durante toda su vida, que había conocido a Jesús, durante la vida pública de Jesús, el leproso estaba ahí, presente en todas las predicaciones de Jesús, estaba presente en todas las correrías de Jesús, y él iba ahí cerca de Jesús, y le rogaba, ¿qué significa? Siempre, continuamente, le estaba pidiendo a Jesús. Siga. Y rogándole, e hincada la rodilla. Y se arrodilló. San Lucas dice que rostro en tierra, porque todos los tres evangelistas narran el mismo acontecimiento, Mateo, Lucas y Marcos. Y dice Lucas que rostro en tierra, arrodillándose, rostro en tierra, le suplicaba a Jesucristo. Miren la actitud del leproso. Y debemos tener en cuenta la pregunta inicial. ¿Por qué curó al leproso? ¿Por qué lo curó? Yo esta pregunta se las hago por lo siguiente. Vamos a demorarnos aquí un poquito. Porque usted, por ejemplo, puede entrar al cielo, o mejor, les hago la pregunta al contrario. ¿Usted podría entrar al cielo paralítico? Sí, claro que sí. ¿Podría entrar al cielo ciego? Sí. ¿Puedes entrar al cielo sordo o mudo? Sí, puedes entrar al cielo. Porque si no fuera así, imagínense todos los que han muerto paralíticos, o todos los que han muerto ciegos, o todos los que han muerto sordos. Entonces se condenarían porque no se alcanzaron a curar. Si fuera una condición curarse para entrar al cielo, no es una condición curarse físicamente. Estoy hablando físicamente, no estoy hablando espiritualmente, que ese es el segundo tema. Hablando físicamente, usted podría entrar paralítico, ciego, sordo, mudo, manco, etcétera, al cielo. Claro que sí. De suyo mucha gente muere de esa manera. No se necesita estar completamente sano para morirse. No. Porque si no, entonces, ¿cuánta gente no se condenaría? Porque ¿cuánta gente no ha muerto así? ¿Cuánta gente no ha muerto limitada físicamente? Entonces no es requisito fundamental curarse para entrar al cielo. Por eso la pregunta es muy profunda. ¿Por qué Jesucristo curó al leproso? Entonces, ahora sí vamos a hacer, primero vamos a hacer una pequeña pausa. No se nos separen de la audiencia, de la sintonía, que ya en unos momenticos regresamos. Echa pa'lante con Cristo, que Él sí te pone a gozar. Desde Valledupar, alegría y gozo, Radio Católica. A soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar.
sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. El mismo que al ciego sanó y a cautivos le dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, soy vivo en el vino y el pan. Y se abren los cielos y se unen a alabar sus ángeles y santos, se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, Es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Elevado en las manos, como despollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Levanta las manos, apoyados al Cristo, en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Bien, hermanos, querida familia en el Señor, continuamos entonces con este tema maravilloso de por qué Jesucristo curó a los enfermos. Continuamos con el texto de Marcos capítulo 1, versículo 40. Habíamos leído ya la primera parte, vamos a volverlo a leer y vamos a ir desglosando y hablando de este tema. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Bien, les decía ahora que había una enfermedad física y una enfermedad espiritual. Vamos a hablar de la enfermedad física primero. Cuando una persona se siente enferma, por ejemplo, si hay una persona en este momento que está enferma, que está en el lecho del dolor, que está en el lecho del sufrimiento, pídale al Señor, como dice acá la Sagrada Escritura, dice que suplicándole significa todo el tiempo, cada rato, sin descansar.
sin descansar. El mismo Jesucristo lo dice el mismo Jesucristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1, no sé si lo tienes por ahí. Vamos a leer para que observen ustedes cómo Jesucristo pedía eso. Por eso el leproso lo hizo, porque el Jesucristo lo pidió. Leamos. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Siempre sin desfallecer. Siempre sin desfallecer. Por eso el leproso, dice allá, que le suplicaba de rodillas. De alguna manera ya tal vez es muy posible que el leproso ya había escuchado esa palabra, esa exhortación que les había hecho Jesucristo a sus discípulos. Les decía esta parábola para inculcarles la necesidad. Jesucristo se expresó, así lo expresa San Lucas, pero Jesucristo tuvo que haberlo expresado de otra manera. Voy a explicarles esta parábola para que ustedes aprendan, para que ustedes tengan presente que es necesario orar sin desfallecer, continuamente. Y eso fue lo que hizo el leproso. El leproso, ¿qué le dijo? Señor, suplicándole, dice el texto, suplicándole de rodillas, es eso, sin desfallecer, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Bueno, continúa el texto. Compadecido de él. Compadecido de él, Jesucristo se compadeció. Entonces ahí viene parte de la respuesta a la pregunta que estamos formulando o que formulamos al comienzo. ¿Por qué Jesucristo curó al leproso? Porque Jesucristo se compadeció de él. ¿Por qué se compadeció de él? Bueno, siga, ¿se compadeció de él? Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. De modo que, compadecido de él, le extendió su mano, le impuso las manos y quedó limpio. Vamos a ver qué fue lo que Jesucristo vio y por qué Jesucristo se compadeció de él. Vamos ahora sí, entonces, desde el Antiguo Testamento nosotros somos testigos que también Dios miraba al hombre de una manera diferente, miraba al hombre de una manera distinta. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el propio es el 17, pero vamos a leer el versículo 1 para contextualizar un poquito. Resulta que Saúl había muerto, el rey Saúl había muerto. Entonces, Yahvé Dios le dijo a Samuel que él tenía previsto dentro de los hijos de Jesé un hijo para proclamarlo rey. Leamos el versículo 1. Dijo Yahvé a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo le he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé. De Belén. Porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Pero entonces Samuel empezó dentro de los hijos de Jesé, empezó a escoger cuál era el más apuesto, cuál era el mejor, cuál era el que podía reunir esas condiciones para ser rey, tener porte, etcétera. Pero Dios le dio una condición, le colocó una condición. Vamos a afinar el oído, pongan cuidado. El versículo 7. Pero Yahvé dijo a Samuel. Dios dijo a Samuel. No mires su apariencia ni su gran estatura. No miren su apariencia ni su gran estatura. Y como yo, de una manera así pues como muy bromista, les digo a la gente, por eso a mí ese texto me gusta mucho, porque como yo soy de baja estatura, entonces no se debe mirar la gran estatura, no se debe mirar su porte. ¿Por qué? Siga. Pues yo lo he descartado.
pues yo lo he descartado. Siga. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Ojo, vuelve y repita. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Ustedes recuerdan un dicho que se populariza y está dentro de la, digamos, dentro del pueblo, dentro de la sabiduría popular, se ha hecho como muy común decir, bueno, sí, caras vemos pero corazones no. Es cierto, porque solamente Dios conoce el corazón del hombre. ¿Por qué? Siga. No es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias. Mira las apariencias. Pero Yahvé mira el corazón. Pero Yahvé mira el corazón. Yahvé mira el corazón. Dios mira los corazones. Les recuerdo la pregunta. ¿Por qué Jesucristo curó al leproso? Porque miró el corazón del leproso. Miró lo que había en el corazón del leproso. Es decir, se compadeció de él porque en el corazón del leproso había recta intención. No había mala intención. No había una recta intención. Por eso dio Jesucristo, que lee los corazones, leyó el corazón del leproso, curó al leproso. Dios cura de acuerdo a la recta intención que hay en su corazón, porque Dios mira el corazón. Nosotros miramos la apariencia, porque el hombre hasta ver, no creer, como dicen algunos, de una manera que eso no es cristiano. Hasta ver, no creer, no es. Dios mira el corazón del hombre. Fijémonos cómo lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 24. Juan, el Evangelio de San Juan, de una manera así pues muy, muy breve, lo expresa, muy contundente, muy exigente. Vamos a escuchar. No juzguéis según la apariencia. No juzguéis según la apariencia. Nosotros juzgamos por la apariencia y se nos va la lengua muy fácil por la apariencia, pero no es así. Siga. Juzgad con juicio justo. Con juicio justo. Por eso Dios es el justo juez. Dios es el justo juez. Porque nosotros miramos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Una persona la atienden bien por su apariencia, por su porte. Es más, cuántos matrimonios de pronto no se han equivocado precisamente por eso. Cuántas personas, cuántas jóvenes o cuántos jóvenes no se han equivocado por mirar su porte, por mirar su estampa, por mirar su exterior, pero el interior no. Por eso, no juzguéis por apariencia, dice San Pablo. Y ahora, Lucas, por ejemplo, que también lo dice en ese mismo sentido, Lucas 16:15. Lucas 16:15 va a confirmar que Dios mira el corazón del hombre. Mira el corazón, no mira la apariencia. Y les dijo, vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres. Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres. Usted sí es un verdadero pastor. Usted sí es un verdadero evangelizador. Usted sí es un verdadero diligente. Es un verdadero misionero. Porque ve el corazón. Y algunos se ufanan diciendo que fulano de tal, eso mira el corazón de las personas, eso como que le lee a uno el corazón. Vamos a ver cómo lo dice San Lucas, o cómo dice Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. Siga. Pero Dios conoce vuestros corazones. Pero Dios conoce vuestro corazón. Dios conoce vuestro corazón. Porque lo que es estimable para los hombres, es abominable ante Dios. Es abominable ante Dios. ¿Por qué? Porque lo que es estimable, que él es muy, por ejemplo, sucede con los novios, ¿no?
Porque él es de buena familia, porque él sabe mucho, porque él tiene estos títulos, porque él es fulano de tal, porque es de familia fulana de tal, porque es de... Ahí está diciendo, vuelve y repita. Pero Dios conoce vuestros corazones. Pero Dios conoce vuestros corazones. Más atrásito. Vosotros sois los que se os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Siga. Porque lo que es estimable... Lo que es estimable, ¿qué es estimable para mucha gente? Lo que es estimable es que sea puesto, que tenga esto, que... Es decir, la apariencia. Lo que es estimable para los hombres... es abominable ante Dios. Es abominable ante Dios. Es abominable ante Dios. ¿Por qué? Porque después de usted, a los 5 o 10 años, se ha arrepentido. Me engañó. Esa persona me engañó. Me dijo que era algo y resulta que no era así. Es decir, error de persona, como dicen los juristas, hablando del matrimonio, de las causales para diluir o para declarar nulo un matrimonio. Bien, por eso dice San Lucas, Dios mira el corazón. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que Dios mira el corazón del hombre. Cuando Jesucristo le dijo al leproso, dice el texto que es compadecido de él, extendió la mano, lo tocó y quedó limpio, es porque Dios o porque Jesucristo miró el corazón. Y vamos a verlo que el mismo el Evangelio lo está diciendo. Marcos capítulo 2 del versículo, vamos a leerlo desde el versículo 5. El contexto es el siguiente. Ustedes recuerdan el texto que traían un paralítico entre 4. Había mucha gente en la puerta. Como no pudieron entrarlo, quitaron unas tejas por allá en el techo y descolgaron el paralítico en la camilla, lo descolgaron al frente de Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Versículo 7. No, versículo 5. 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dice... Viendo Jesús la fe de ellos. Fíjense que Jesucristo, para hacer un milagro siempre... Para hacer una curación, siempre mira la fe. La fe. Tiene que mostrar la fe. Es un ingrediente fundamental, porque si usted realmente no tiene fe, Dios o Jesucristo no puede hacer el milagro. Bueno, viendo la fe, no del paralítico, fíjense, hay un detalle bien interesante. No viendo la fe del paralítico. ¿Quién fue el que quitó las tejas? No fue el paralítico. ¿Quién fue el que se subió allá al techo? No fue el paralítico. Fueron aquellos que lo llevaban, de modo que ellos, los que lo llevaban, tenían tanta fe, tenían tanta seguridad, tenían la certeza de que Jesucristo iba a hacer algo por él, que hicieron lo que hicieron. Por eso Jesucristo vio la fe de ellos. Siga. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. Dice al paralítico. Hijo, tus pecados son perdonados. Muy bien. Jesucristo, ahí la gente quería era que lo curara. Pero Jesucristo primero curó la parálisis interna. La parálisis interna. Por eso le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora hablamos de esa parálisis interna. Siga. Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. Oigan bien, los escribas y fariseos y toda esta gente pensaban en sus corazones. No estaban hablando, no estaban cuchicheando, ni estaban diciendo nada, ni de pronto ni gestos, siquiera hacían. Estaban pensando en sus corazones. Siga. ¿Por qué éste habla así? Ellos pensaban en sus corazones, ¿no? ¿Por qué éste habla así? Pero nadie decía nada, nadie profería ninguna palabra. Está blasfemando. Está blasfemando.
¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Eso era lo que ellos murmuraban, criticaban, enjuiciaban, censuraban, y ya ustedes recuerdan lo que dice la carta a los hebreos. ¿Qué le sucede al que censura, critica y blasfema? Ya sabe qué es lo que sucede, ¿no? Ya lo vimos al comienzo del programa. Siga. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, lo que ellos pensaban en su interior, Jesucristo leyó el corazón y el interior de ellos. Siga. les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Ellos no habían hablado nada. No, ni gritaban, ni decían, ni en voz baja, ni en voz alta, ni en activa, ni en pasiva. No decían nada. En el corazón. Y vuelve a irle a el 8. Es el 8. Sí. Creo que es el 8. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Eso muestra que Jesucristo sí leía el corazón del hombre. Ahí está escrito. Por eso, vuelvo y repito, ¿por qué Jesucristo curó al leproso? Porque leyó el corazón del leproso. Leyó lo que había en el corazón del leproso. Dios, Jesucristo, tenía ese poder para leer el corazón del hombre. Por eso dice San Agustín en uno de sus escritos, dice que Dios conoce nuestro interior más que nosotros mismos. Más que nosotros mismos. Por eso Dios lee el corazón del hombre. Y como lee el corazón del hombre, por eso hace el milagro. O no lo hace. O no lo hace. Ustedes no son testigos de que mucha gente, o usted mismo le ha sucedido, o mucha gente dice que le pide al Señor, y le pide, y nada, que no, eso Dios no me sirve, Dios. Es decir, se cansa. ¿Por qué? Porque según ustedes, o según ellos, Dios no lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios no hace el milagro. ¿Por qué? Porque lee el corazón, no solamente del leproso, sino de los que lo acompañan al leproso. No lee el corazón del paralítico, sino de los que llevan el paralítico. No lee el corazón del paralítico y de los que llevan el paralítico, sino de aquellos que están allí murmurando, criticando y enjuiciando. De todo mundo lee el corazón. Y como lee el corazón del hombre, por eso actúa de acuerdo a eso. Si no hay recta intención en el corazón del hombre, del paralítico, del enfermo, de aquella persona que está en el lecho del dolor, cuando yo visito a un enfermo, yo les digo, repita, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, ten compasión de mí, que soy pecador, o que soy pecadora. Señor, ten compasión de mí, que soy pecadora. Pero a veces les cuesta decir eso. Dios no puede hacer el milagro, Dios no puede obrar si no hay recta intención, si no hay esa recta intención en su corazón. Por eso vamos a terminar en el día de hoy con un texto maravilloso, Mateo capítulo 6, versículo 7, para que vean ustedes cómo nosotros debemos orar, para que todo esto se nos dé. Mateo capítulo 6, versículo 7. Vamos a escuchar. Al orar. Oigan bien, paren bien la oreja, vamos a ir despacito. Nos vamos a comer este caramelo y nos vamos a comer este postre delicioso, sabroso de la oración, pero despacitico. Dice Jesucristo, está hablando Jesucristo a los discípulos y les dice: Y al orar, oigan bien, al orar, no charléis mucho.
La gente cree que porque habla, porque entre más hable, entre más charle, entre más diga, entre más exprese al Señor, más lo va a escuchar. Que entonces una Eucaristía de 2, 3 horas va a ser mejor que una Eucaristía de media hora o de 45 minutos. No charléis mucho, no charléis mucho. Eso nos sucede a nosotros y nos cuesta orar con poquito, pero sustancioso. Nosotros reunimos, Señor, mira que tengo a mi madre, mira que tengo unos hijos, mira que es que estoy sufriendo, mira, Señor, que necesito trabajo, mira que no sé qué, y mira, es decir, como si Dios fuera un tarao, como si Dios fuera ignorante, como si Dios no se diera cuenta, como si Dios no supiera, como si Dios no leyera el corazón tuyo. No, Dios sabe el corazón, ya lo hemos dicho a la saciedad. Jesucristo, Dios, lee el corazón del hombre, lee el corazón y la mente del hombre, como decía San Agustín, más que nosotros mismos, lo conoce más que nosotros mismos. Siga. Y al orar no charléis mucho como los gentiles. Como los gentiles, entonces, los que charlan mucho, los que hablan mucho, los que redundan mucho en palabrería, son paganos, son los paganos, los gentiles. Ellos no son los cristianos. Siga. Que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Ah, ahí está escrito. Repita. Que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Que por su palabrería van a ser escuchados. Siga. No seáis como ellos. No seáis como ellos. El Evangelio está diciendo muy clarito que no seáis como ellos. No podemos charlar mucho, porque esos son los paganos, esos son los gentiles. Lo digo con capítulos y versículos para el que tenga ojos, vea, el que tenga oídos, oiga y entienda. Les estoy leyendo la palabra de Dios, estoy colocando a otro a leer, no, para que no digan que es falsedad. Siga. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Ahí está la respuesta. Porque vuestro Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No necesita pedírselo, porque el Padre, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe que tú tienes una necesidad. Dios ya sabe que tú estás sufriendo. Dios ya lo sabe. No necesita que tú te lo pidas. Ya lo sabes. Con ese texto nos vamos a quedar en este día y vamos a terminar con una oración maravillosa para pedirle al Señor que nos conceda una oración que llegue a nuestro corazón y que el Señor, Él pueda ver nuestro corazón humilde y sencillo. Con este texto y unidos a Jesucristo que nos ha dicho esto, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también, para que nos acompañe, nos cure, nos libere, nos preceda en todos los momentos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.